Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio para conocer los avances digitales en este mundo globalizado. Hoy nos acompaña Víctor Gutiérrez Martínez, presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. Víctor, un gusto que estés con nosotros. Hola, Germán, gracias por la invitación. Gracias. Amigos, para conocer más la trayectoria de Víctor, vamos a conocer su semblanza. Víctor Gutiérrez es ingeniero en sistemas computacionales y maestro en ciencias por el Instituto Tecnológico de Mérida. Actualmente es presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación del Consejo Coordinador Empresarial, CCE. Es también CEO de la empresa Plenum Soft. Además, tiene la vicepresidencia de Ecosistema de Alta Tecnología e Industrias Creativas de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Amigos, como ven, Víctor es un experto en innovación. Víctor, queremos conocer, y nuestro público, que es prácticamente la comunidad educativa, que nos pudieras explicar qué es el Consejo Coordinador Empresarial y qué es lo que están haciendo por la innovación en este país. Bueno, tendría que decir primero que en la parte de innovación, el sector privado es el actor fundamental. Requiere de muchas otras cosas, pero en un enfoque particularmente de innovación empresarial, donde inviertes, donde pones ideas, arriesgas, con la expectativa de recuperar o otorgar algún nuevo beneficio a algún cliente o a un usuario, etc. El Consejo Coordinador Empresarial, entonces, como parte cúpula del sector privado, tiene especial interés en su rol como promotor de la innovación. El Consejo Coordinador Empresarial, como bien lo dice, coordina, en su nombre, coordina a diferentes organismos empresariales, a la CONCANACO, a la CONCAMIN, a la Coparmex, al Consejo Nacional Agropecuario, a Canacintra, a la Asociación Mexicana de Bancos, a la Asociación de Seguros, etc. Entonces son muchos organismos del sector privado que de una manera organizada y coordinada por el CCE pueden tener una voz unificada o pueden tener posicionamientos que para todos ellos resulte de bien común o tengan un interés donde ellos consideren como organismos cúpula que deben de coordinarse para que una cosa pueda ser más grande o pueda llegar más lejos, o como en el caso de las discusiones de la revisión del Tratado del Libre Comercio, ¿no? El CCE, a través de sus diferentes organismos, pues pudo hacer un trabajo de manera conjunta con el Ejecutivo para poner condiciones o circunstancias que debería de enfrentar la industria mexicana y cómo ellos de manera conjunta podíamos entrar a un ciclo de renegociación y revisión de nuestro Tratado de Libre Comercio. Sin lugar a dudas me queda claro que es la parte productiva de este país donde se concentra la productividad y gran parte tiene que ver con el valor. Y este valor me queda claro que tiene que ser la innovación. Pero Víctor, para poder entender más a detalle, ¿qué es la innovación como tal? Podemos verlo desde dos ópticas. Podemos verlo con una óptica de cómo crearla, de cómo tomar ventaja de ella, pero también desde la óptica de cómo innovar es condición sine qua non ahora para generar bienestar. Entonces, en una tiene un propósito, digamos, más corto, quizá de rentabilidades, pero en otro tiene una óptica de más largo plazo, donde muchos mexicanos pueden verse beneficiados si tenemos un sector privado más innovador, donde podemos generar riqueza durante periodos más largos de tiempo. Y para esto quizá valga la pena primero explicar algunos nuevos comportamientos descubiertos en teorías económicas, ¿no? Como muchos saben, la economía del conocimiento ha tomado cada vez más auge en las discusiones, en los foros, donde se buscan formas
en las que una población o una sociedad pudiera tener mejores condiciones de bienestar. Parece ser que una de las teorías que mejor lo explica es la teoría de la complejidad económica. Entonces, aquellas sociedades que tienen mayor complejidad económica, esto es, incorporan más conocimiento a sus actividades productivas y empresariales, son sociedades que generan más riqueza o tienen mayor desarrollo económico. Todavía falta clarificar y hay algunas cosas en discusión sobre esto, cómo se traduce en términos de distribución de la riqueza, pero en la primera mirada, la teoría sí encuentra solidez en cómo generar más desarrollo económico a partir de la complejidad. Y esta complejidad, pues normalmente está dictada por la interrelación de muchos actores, particularmente aquellos que pueden generar, transferir e incorporar conocimiento. Entonces, de alguna forma, una sociedad que es capaz de generar chips que implican muchas cosas de conocimiento detrás para ese pequeño dispositivo, pueden generar mayor desarrollo económico que aquellas que no, es para hacerlo como muy simple. Entonces, la construcción de la complejidad económica como teoría incorpora luego las diferentes formas en las que el conocimiento puede traducirse en esos incrementos de beneficios, y la innovación es el factor clave. El conocimiento como tal pues puede ser una avenida por la que uno transite con mucho conocimiento, pero que no necesariamente implique su relación con la actividad económica. Entonces hay otra avenida, como lo podemos visualizar, que le llamamos tecnología. Y hay otra avenida que le llamamos innovación. Entonces, el trabajo es construir muchos puentes que integren la parte de generación de conocimiento o investigación, la parte de tecnología o desarrollo tecnológico y la parte de innovación. Entonces, regresando al enfoque más corto. Entonces, la innovación podemos verla como la creación de algo nuevo o significativamente mejorado. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un proceso, puede ser un modelo de negocio, puede ser una forma de hacer mercadotecnia que genera retornos económicos para quienes invierten en ella y satisfactores también para los usuarios y para los clientes. Para la sociedad en general. Y la sociedad en general, ¿no? Entonces es cuando se expande el concepto, porque entonces una sociedad que incorpora conocimiento, tecnología e innovación a sus procesos productivos o a las entidades económicas que alberga esa sociedad, van a poder tener un periodo de prosperidad o desarrollo económico más largo, ¿no? Si uno considera el conocimiento como esa fortaleza de un ecosistema, puede notarse que la posibilidad de que una cosa natural o alguna circunstancia coyuntural la derribe o pierda esa economía rápidamente algo es menos probable, ¿no? Mientras más conocimiento, es más difícil que una sociedad caiga en condiciones de desventajas económicas o de crecimiento. Ahora, en México, ¿qué tan innovadores somos, Víctor, desde el punto de vista del CCE? Tenemos primero que decir que nuestra economía es mucho más grande que nuestra capacidad de generar innovación. Entonces hay una distorsión. Si bien podemos estar entre los 14, 15 países que tienen la economía más grande del mundo, nuestra posición en innovación, de acuerdo hay diferentes rankings, pero en este caso pudiéramos citar uno de los más usados, que es el Global Innovation Index. De acuerdo al Global Innovation Index, México tiene la posición 56. El año pasado, en el ranking del 2018, igual aparecimos en la posición 56. O sea, no ha habido un movimiento importante. Y hemos estado en los últimos años en la posición 58, 54, 55. Estamos en los 50. ¿No? ¿Y de qué depende que estemos en esta posición? No es una sola razón. Y aquí podemos entrar a la discusión de que la innovación, si bien se puede resumir como un propósito o algo muy particular, realmente son muchas las condiciones o circunstancias que inciden en que se genere innovación en un país. Y una manera de ejemplificarlo es como si fuera un caldo de cultivo, ¿no?
para que un caldo de cultivo pueda ser capaz de generar algo, vida, o que crezca una planta más rápido o algo. Son muchos los ingredientes que tenemos que poner. Y si nos pasamos en alguno, pues no funciona. Si nos falta, no funciona. Si no le ponemos algunos ingredientes, tampoco funciona. Entonces es una mezcla, son balances. Entonces, ¿cómo funciona un ecosistema innovador? Bueno, son particularmente las referencias del Global Innovation Index lo dividen en dos grandes grupos. Las variables, digamos, de entrada o condiciones de entrada y las de salida. ¿Qué está, por ejemplo, en condiciones de entrada y que definen un ecosistema? El acceso, por ejemplo, a educación, la seguridad, el cumplimiento de la ley, ¿no? La cantidad de personas estudiando educación superior, ¿no? Acceso a infraestructura. Como ven, son cosas en las que, solo mencionarla, no estamos bien, ¿no? Si hablamos de seguridad, pues sabemos que tenemos serios problemas en México, sí, de seguridad y de cumplimiento de la ley también. Entonces, esos factores inciden. Y hay los de salida o los de resultados, o cuántas patentes, ¿no? Cuánta inversión ocurre, cuántas alianzas, joint ventures le llaman, entre organizaciones para producir algo nuevo. Entonces, cuando uno revisa todas las variables que definen al ecosistema de innovación, se nota que en el caso mexicano hay algunas fortalezas, ¿no? Tenemos una buena cobertura educativa, pero en ese mismo rubro, por ejemplo, México no es un país que sea muy atractivo para que de otras partes del mundo vengan a estudiar, ¿no? Y está medido como cantidad de extranjeros que vienen a México a su educación terciaria. Al contrario, tenemos hasta fuga de talentos. Entonces, exactamente. Entonces, y nuestros mexicanos que tienen esos talentos se van a países donde resulta atractivo aprender. ¿Y por qué resulta atractivo aprender en esos países? Porque tienen un ecosistema que no solamente está restringido a la parte de educación, sino que el resto de su entorno es favorable para seguir generando conocimiento, tecnología o innovación. Entonces, si hiciéramos un mapeo de manera muy rápida de dónde los mexicanos prefieren ir a estudiar, los que tienen oportunidad o apoyados por el CONACYT a estudiar al extranjero deciden, vamos a ver que hay una alta correlación con los primeros países en las tablas de los rankings de innovación. El Global Innovation Index es uno de ellos, pero si los comparamos vemos una correlación muy alta, porque no es casualidad que querramos ir a estudiar allá, ¿no? Y al contrario, creo que perdemos también mucha creatividad en este talento joven, ¿no? Sí, ahora la discusión ahora en términos del intercambio de conocimiento reconoce que no es necesariamente malo que mexicanos vayan a otros países, estudien, se desarrollen e incluso que se queden, ¿no? Hemos visto fenómenos de desarrollo económico para algunos sectores cuya primera distinción fue que había muchos de sus connacionales, diásporas de sus connacionales en otros países. El caso de India es emblemático para el sector de tecnologías de información. Hay muchos indios trabajando en el sector de tecnologías de información en Estados Unidos. Hubo muchos indios estudiando tecnologías de información en Estados Unidos. Hay muchos directores de tecnologías en esas empresas y cuando decidieron buscar mecanismos de ampliación de oferta o outsourcing, pues voltearon a ver a sus connacionales, ¿no? Y había muchas empresas indias que trabajaban para ejecutivos indios. Entonces, imagínate la cantidad de mexicanos que pudieran estar en tecnologías de información en posiciones clave, haciendo relaciones con empresas mexicanas que saben que ellos ya tienen algunos filtros de calidad, de qué empresas son serias, en qué regiones hay oportunidades, ¿no? Tienen un conocimiento mayor. Es necesario establecer alianzas para no perder también nuestro talento, ¿verdad? Exactamente. O sea, ¿Sí? Yo creo que la discusión de la fuga de cerebros puede ampliarse a una discusión de aprovechamiento de una circulación del conocimiento. Perfecto. ¿No? Cómo mandamos, cómo regresa. Si te parece, vamos a continuar platicando sobre esto en el siguiente bloque. Amigos, no le cambien. Estamos platicando sobre innovación e educación. Nos esperamos.
Recuerden que estamos platicando con Víctor Gutiérrez, presidente de innovación del CCE. Cualquier comentario que nos quieran mandar, recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Víctor, has empezado a platicar sobre el concepto de innovación desde un punto de vista económico, evidentemente, que implica a la sociedad. Ahora, para esto necesita existir un ecosistema de innovación. ¿Podrías darnos una idea de lo que es un ecosistema de innovación? Un ecosistema de innovación, como podemos identificar en cualquier tipo de ecosistema, tiene muchas variables, muchos elementos, ¿no? Y el chiste es cómo coexisten esos elementos y cómo esos elementos generan o provocan algo. Cuando hablamos del ecosistema de innovación mexicano, cometemos el error de estar hablando de algo demasiado grande con demasiadas diferencias, ¿no? Podemos ver un ecosistema en el sur-sureste del país, podemos ver un ecosistema en el noreste o en el noroeste, y cada uno es diferente. Y también lo que se ha aprendido es que la mejor forma de ver a los ecosistemas tiene que ser local, regional, ¿no? Y distinguir qué cosas de ese ecosistema pueden desarrollarse o pueden mejorarse para que ese ecosistema en particular tenga la capacidad de generar más empresas innovadoras y a su vez más productos innovadores, etc. Cuando hacemos la comparativa con nuestro país vecino, con el que normalmente tenemos referencias de ecosistemas de innovación, y en México y en cualquier parte del mundo se hablan de regiones como Silicon Valley, ¿no? Y es un ejemplo de ecosistema de innovación. Pero no todo Estados Unidos es como Silicon Valley, ¿no? ¿Qué características tiene este tipo? Los ecosistemas de innovación pues tienen la articulación de estas variables, ¿no? Además, como platicábamos en el bloque anterior, tienen muchas fortalezas institucionales, tienen características de inversión, de acceso a talento, de centros de investigación trabajando con empresas, de empresas invirtiendo, de empresas contando historias de éxito a partir de decisiones de inversiones en innovación, porque hay un tema de alto riesgo, pero el empresario es capaz de manejar el riesgo cuando sabe o tiene historias cercanas y confía en que algo puede tener buenos retornos, ¿no? Al final ese es un rol que distingue al sector empresarial, ¿no? Poder invertir, arriesgar y una expectativa de generar mejores o mayores dividendos. Ahora, también existe la concepción, y es parte fundamental de un ecosistema, de que de los remanentes de las empresas puede ser suficiente inversión para colocar en una idea innovadora o en una empresa de base tecnológica o crear una propia startup. Y difícilmente un ecosistema con los remanentes de las empresas puede hacerlo. Para eso necesita fortalecer el acceso al capital de riesgo. Capital que tiene pues, diferentes tipos, le llaman en Estados Unidos venture capital, ¿no? Y este venture capital tiene una dinámica diferente al riesgo a la que tienen las empresas que usan los flujos de sus ingresos y de sus pagos como un mecanismo para generar utilidades. Ellos no. Ellos saben que tienen que hacer una serie de apuestas, por supuesto cuidan las apuestas que hacen, pero que de esas apuestas algunas van a ser las suficientemente rentables como para pagar las pérdidas de otras apuestas que decidieron hacer. Entonces, una de las características de los ecosistemas es que existen estos fondos de inversión de capital de riesgo, ¿no? Que apoyen. Hay un tema aquí fundamental que creo estás comentando, que apoyen al emprendedor, ¿no? Porque creo que la innovación y el emprendimiento van de la mano, ¿o no está vinculado, Víctor? Hay mucha vinculación. No necesariamente todas las empresas son capaces de hacer innovación, ni todos los emprendedores tampoco son capaces de hacer innovación, ¿no? Entonces, pero hay una gran relación. Lo que ocurre es que normalmente cuando una empresa es muy grande y crea burocracias internas, es bastante difícil tener velocidades o ideas o acceso a network en la misma dimensión la puedes tener cuando estás en una etapa de startup o donde muchas cosas no necesitan estar a lo mejor escritas, reguladas o en una política corporativa, pero que la startup puede distinguir qué puede ser muy ágil para ellos en la comunicación, en la forma y también en los niveles de riesgo, ¿no?
Cuando tienes un área, por ejemplo, en los grandes corporativos que se dedican a administrar riesgos o a cuidar riesgos, sabes que ya estás en otra etapa, ¿no? Ya estás en un tamaño de empresa en donde el interés es no generar un modelo de negocio recurrente que te haga generar riqueza, sino cómo la empresa durante muchos más años puede seguir generando riqueza. Es diferente la óptica, ¿no? En una, buscas ese modelo de negocio, lograr ese producto, ese servicio, con ese modelo de negocio que sea redituable y que sea sostenible y que le permita a los inversionistas recuperar también sus inversiones y a los fundadores de la startup pasar entonces a una etapa de expansión de su organización, pero ya validado el modelo de negocio. Ahora, en esta parte mucha literatura platica o narra sobre el tema de investigación, innovación y desarrollo, el famoso IDI. ¿Eso es un componente central para la innovación? Por supuesto que mientras más tránsito exista de la fase de investigación a la parte de desarrollo tecnológico y finalmente a la innovación, mientras más ocurra eso, es un ecosistema que es capaz, o empresas o organizaciones, en este caso de los tres tipos, capaces de traducir cualquier nuevo conocimiento en riqueza, ¿no? Mientras más cercana sea esa colaboración, lo decía en el ejemplo anterior, es como construir estos puentes entre diferentes avenidas, porque cada una de ellas tiene un propósito diferente. Cuando hablamos de investigación y hablamos, por ejemplo, en la parte de innovación en temas digitales, aparentemente no tiene nada que ver la astrofísica con los dispositivos móviles, pero una gran cantidad de cosas embebidas en los dispositivos móviles, las cámaras, el GPS y demás, tiene que ver con cosas o que operan en el espacio o con intenciones de investigación espacial, como fue el caso de las cámaras, ¿no? Entonces, esa relación pues no se ve como muy clara, ¿no? Cuando alguien dice, oye, la necesidad de los astrofísicos de generar nuevas formas de capturar haces de luz derivó en una cámara de 16 megapíxeles de mi celular marca tal, no es evidente, pero alguien fue haciendo una reducción de tamaño y haciendo más eficiente eso que al principio eran grandes celdas que capturaban los haces de luz, ¿no? Y luego alguien pues, se fue capaz de ver un modelo de negocio donde se incorporaba la cámara dentro de un dispositivo móvil y luego alguien lo comercializó de una manera muy especial en el que el consumidor vio un gran valor de tener esos dispositivos con una cámara en su bolsillo, ¿no? Ahora, y eso llegó a millones de usuarios, ¿no? Estás comentando algo que me parece que es importante, el sector de la tecnología. Tú como expresidente de Cañetti, que es un sector muy importante para México, es un tema de innovación absoluta, ¿no? Porque es un proceso incremental el que existe en el campo de las tecnologías de la información. Desde esta perspectiva, ¿cuál es el panorama? Sobre todo, ¿por qué México, cuáles son sus sectores más innovadores o hacia dónde tendría que ir transitando para tener una fortaleza a partir de las tecnologías de la información que creo que le dan a la innovación un empuje mucho más importante? Hay que contrastarnos con cómo estábamos hace 20 años o hace 10 años en cuanto al ecosistema de innovación y a la generación de empresas de tecnologías de información. Hace 20 años hablar de tecnologías de información en México era una cosa solo asociada al consumo o que se hacía algo en cómputo científico o algunas empresas. Hace 10 ya se hablaba de México con una capacidad exportadora de software, de un plan para el desarrollo de la industria de software, de diferentes instrumentos ¿no? y colaboración entre actores, de clusters para generar software. Hoy hablamos de empresas de tecnologías de información con modelos de negocio novedosos, o sea, innovadores, con productos digitales nuevos, con servicios digitales que antes no se consumían de esa forma. Ha ocurrido un fenómeno de democratización de acceso a las tecnologías de información. O sea, ahora el megabyte te cuesta menos o por segundo en el caso de las telecomunicaciones, o el megabyte de almacenamiento cuesta muchísimo menos que antes. La forma en la que los consumes también es, pues ya tienes más actores a cuáles consumirle o ese almacenamiento o ese servicio de telecomunicaciones en estos ejemplos de ahorita, ¿no? Pero es bien interesante cómo también los consumidores estamos esperando
una intervención digital de algo. ¿Por qué? Porque hemos visto las ventajas en algunos casos de comunicarnos, de tener mejores opciones de comunicación o de entretenimiento a través de medios digitales. Hay peligros, hay riesgos, hay cosas que como sociedad tenemos que seguir aprendiendo del fenómeno de la digitalización, que creo que ese es un gran tema. Y si algo podemos asegurar es que el número total de datos que van a ser traducidos de la forma analógica a algo completamente digital, lo único que va a pasar es va a seguir creciendo y va a seguir creciendo de manera muy rápida. Entonces ahora dejamos registros o huellas de nuestros datos en múltiples plataformas o en múltiples registros o en múltiples solicitudes o intervenciones con unos y otros actores. Entonces, a tu pregunta de los ecosistemas y de la articulación de las diferentes hélices, es importantísimo el tema de investigación y desarrollo, la parte de la academia es importantísima, la forma en la que ésta es capaz de comunicarse y también del sector privado de comunicarse con ellos, de aprovechar lo que se esté haciendo, ¿no? Pero hay otras cosas que también han surgido en la discusión nacional. ¿Cómo incluir en esta triple hélice también el tema de bienestar, el tema de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente? Sí, claro, es decir, hacia dónde ocupamos la innovación, ¿no? En este sentido, vincularla. Si te parece, vamos a continuar en la charla en el siguiente bloque. Amigos, estamos platicando con el ingeniero Víctor Gutiérrez. Él es presidente de la Dirección de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. Continuamos. Amigos, estamos platicando con el ingeniero Víctor Gutiérrez. Él es presidente de la Dirección de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. Víctor, hemos platicado ya los requisitos o cuáles son las características de un ecosistema de innovación. Me queda claro que en este sentido las empresas juegan un papel fundamental, pero también el gobierno debe de estar de la mano con el sector empresarial. Mi pregunta muy puntual es, ¿existe una política para fortalecer la innovación en este país? ¿O ha existido? Sí existe. Han existido diferentes programas, diferentes versiones. Ha habido un constante diseño e intenciones de mejores diseños institucionales y de políticas públicas. Como tú sabes, en el Consejo Coordinador Empresarial tuvimos una renovación reciente. Nuestro nuevo presidente, don Carlos Salazar, nos ha encargado a todos los actores que estamos cerca de su gestión, nosotros en la comisión que nos toca de innovación y tecnología, tenemos la responsabilidad de construir y de sumar con otros actores del sector público, también con otros actores de la sociedad civil, para poder construir o proponer o colaborar para tener en México un mejor ecosistema de innovación. En este momento, como todos sabemos, y particularmente aquí en Televisión Educativa saben por estar dentro de los escenarios de discusión de la educación, el nuevo derecho también de acceso a la ciencia y la tecnología, ¿no? Y en esta parte, al ver ese mandato constitucional, también en los transitorios se instruyeron 5 leyes secundarias, ¿no? Y hay unas que están ya en discusión, y viene también la ley de ciencia, tecnología e innovación. Entonces ahí nosotros como sector privado pues tenemos algunas experiencias y tenemos cosas para proponer y construir. Es muy diferente el rol del sector privado en los temas de investigación a los de desarrollo tecnológico y los de innovación. Digamos que el espacio donde los mismos empresarios constantemente deberíamos de estar pensando es cómo hacer más y mejores cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con innovación, más que como investigación. Ahora, hay partes del sector privado que invierten en investigación. El sector farmacéutico, que tú conoces muy bien, pues también tiene experiencias en México. El internacional y empresas mexicanas
que hacen investigación en temas farma. Ahora, en investigación básica, normalmente son los entes públicos, y es como una gran experiencia internacional, los que más invierten en esa franja, digamos, de la investigación, y corresponde a otros actores aprovechar o potenciar esos nuevos conocimientos para tener algún desarrollo innovador. Pero lo más significativo de este momento de la vida del país es que no se debe quedar allá, sino que eso también debe de traducirse en impacto en mejores condiciones para todos, ¿no? Si hacemos un producto innovador, pero contamina, no estamos haciendo bien las cosas. Si hacemos un producto para algo, pero afecta a un bloque de la población, o algunas personas pudieran aprovechar ese conocimiento y hay manera de incluirlos, estamos haciendo mejor las cosas. Entonces, hay una discusión que me parece muy conveniente para el beneficio, pues, de los que aquí vivimos ahora, pero sobre todo para los que vienen, ¿no? Ahora, en esta parte has comentado prácticamente lo que existe en estos componentes de que la universidad, la empresa, tienen que vincularse. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, o cuál debería ser el papel de las universidades y de los centros de investigación? Porque se habla de patentes, pero esas patentes muchas veces no las vemos en el mercado, o como dices, no las vemos referidas o no las vemos como un producto innovador. De repente vemos noticias que nos dicen que se han realizado distintos componentes nuevos, pero ¿por qué no los vemos reflejados en la sociedad mexicana, Víctor? Bueno, primero, la colaboración entre la industria y la academia ha ido mejorando en los últimos años, pero no siempre ha sido muy buena. Esa capacidad de interactuar ha pasado por diferentes escenarios. Y yo creo que en la medida en la que puedan converger, que ambos tienen objetivos diferentes, pero la convergencia en aquellos objetivos que sí son similares va a permitir un mayor enriquecimiento de ambos, ¿no? En el apartado de patentamiento, tiene que ver con la forma en la que normalmente hacemos inversiones. Tratamos de invertir en algo que pueda generar el retorno más inmediato y cercano posible, ¿no? Eso es algo muy, muy tradicional. Y a veces las inversiones en búsqueda de patentes tienden a ser horizontes más largos, ¿no? Entonces, aquellos empresarios que identifican muy bien esos horizontes son los que están dispuestos a invertir en esa parte, ¿no? Uh-huh. Y cada vez hay más, por cierto, ¿no? México ha ido mejorando, no a la velocidad que quisiéramos, ni en el tamaño, de nuevo, a lo que corresponde a nuestra dimensión económica, pero ha ido creciendo el número de mexicanos o empresas establecidas en México que generan patentes en México. El patentamiento puede existir de conjuntos de actores públicos con actores privados, estrictamente públicos o estrictamente privados, ¿no? Entonces, podemos trabajar de esas tres formas diferentes, convergiendo, que ayuda muchísimo incluso en la profundidad, haciéndolo cada uno por su cuenta, el sector privado por una parte patentando algo, o los centros de investigación o la academia patentando algo. Ahora, en esta parte me queda claro que lo importante es la alianza, ¿no? La alianza pública, privada, tecnológica, empresarial, las universidades. Y en esto no hay recetas. Me queda claro que para llegar a que una empresa sea innovadora no hay receta, pero tú también eres presidente ejecutivo de Grupo Plenum. ¿Cuáles son, digamos, en esta perspectiva, en la cultura empresarial, para poder fortalecer estos esquemas de innovación? ¿Hacia dónde los empresarios tienen que cambiar esa cultura empresarial, que creo que es un factor para la innovación? Sí, tiene que ver a veces con manejo de riesgos, o sea, también el perfil del empresario, cuál es su contexto de desarrollo industrial. Si vienes de sectores como más tradicionales, a veces es menos esperable que entres a escenarios de riesgo. Si vienes de sectores como farmacéutico o el de tecnologías de información,
donde existe un dinamismo mayor y hay ciertos circuitos más experimentados, pues esos empresarios normalmente deciden entrar de manera más fácil a asumir estos riesgos de inversiones en innovación. Yo no diría que es una característica de la cultura empresarial mexicana, porque hay varios indicadores que muestran que cuando existen condiciones como las que a veces hemos tenido que enfrentar en México, en otras partes del mundo, hay comportamientos similares del sector privado de esos otros países. Una de las medidas más inmediatas que podemos comparar es cuántas empresas de capital extranjero están invirtiendo en México, ¿no? Invirtiendo en investigación y desarrollo. Y vemos en ese indicador que su inversión no es tan grande en México. Algunas empresas son ejemplo. Hay transnacionales que son ejemplo de haber invertido en México y de generar innovación en México. Pero el número también no corresponde a nuestra dimensión económica. Pero eso tiene que ver con este ecosistema. O sea, si una inversión encuentra en otras partes del mundo mejores condiciones o otras reciprocidades para ese tipo de inversiones, pues estas empresas lo invierten en otros lugares, ¿no? Entonces tenemos que hacer más atractivo nuestro ecosistema de innovación. De por sí México tiene una fortaleza y que es parte de las cosas que en diferentes foros he escuchado que debemos aprovechar, que es el tamaño de nuestro mercado. México al final tiene un mercado de 130 millones de habitantes, ¿no? Es un gran mercado. Ese gran mercado con políticas públicas apropiadas puede también ser atractivo para fomentar, para ser recíproco o para acelerar la llegada de más inversión en innovación o en investigación y desarrollo de otras fuentes de capital en México. Ahora, hay países que me queda claro que son mucho más innovadores o apuestan más a la innovación, como el propio Corea o algunos otros países, Estados Unidos, que son de los que rankean a nivel mundial. En esta lista de países, ¿cuál es la perspectiva desde el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Hacia qué país hay que estar haciendo alianzas importantes o en qué sectores? Justamente depende de los sectores. Por ejemplo, para el sector industrial existe una estrecha cercanía o mirada ya de colaboración con Alemania o con Francia para temas de industria 4.0, ¿no? O industria del futuro, ya que cada país o los franceses le tienen una etiqueta y los alemanes le ponen otra etiqueta, pero el principio es el mismo, ¿no? Hay grandes marcas de tecnología de esos países que tienen intereses de empresas de sus mismos países en México, ¿no? Hay empresas alemanas en México que consumen tecnología alemana y hay empresas mexicanas que consumen tecnología alemana o francesa o de otras partes, ¿no? Pero también hay empresas mexicanas que consumen tecnología mexicana, ¿no? En tu pregunta de con qué países, pues depende, ¿no? En algunas cosas de tecnologías de información, pues la colaboración con Estados Unidos es altísima, ¿no? Por varias razones. Muchas tienen que ver con la velocidad con la que ellos lograron un liderazgo en ciertas tecnologías como cómputo en la nube, por ejemplo, y en aquella la mayoría de los datos de muchas partes del mundo, no solamente de los Estados Unidos, están en diferentes servidores de empresas de origen o de capital americano, ¿no? Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Amigos, estamos platicando con Víctor Gutiérrez, presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. No le cambie, regresamos. Recuerden que estamos platicando con Víctor Gutiérrez, presidente de la Comisión de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. Víctor, en este tema que estamos platicando sobre innovación, me queda claro que la educación ha pasado por distintos momentos, más cuando incorporan las tecnologías de la información y comunicación, y hemos pasado de modelos 1.0 hasta un modelo 4.0. Ahora las tecnologías o la tercera revolución que nos ha venido a dar una cuarta revolución a partir de 3 elementos, que es el Big Data, la inteligencia artificial y el Machine Learning. ¿Cómo afecta
toda esta revolución tecnológica a los sistemas educativos, y esto nos hará o nos apoyará más para ser más innovadores? Hay un fenómeno muy similar en lo que ocurre en el concepto de Industria 4.0 con el de Educación 4.0. Y como bien dices, hay una serie de tecnologías que distinguen a esta revolución industrial de la anterior. Mencionabas algunas de ellas. Una de las más diferentes con respecto a las anteriores es que muchas de las cosas que ocurren en la empresa realmente están virtualmente en otro lado. O sea, no ocurren en el espacio físico de la empresa. Es de la empresa, pero no está en el espacio físico de la empresa. Cosas como, por ejemplo, dónde están almacenando sus datos, dónde están sus correos electrónicos, dónde se están tomando decisiones por los mismos algoritmos, o cómo estamos captando la información de consumo de nuestros clientes. Una empresa que sabe que en sus diferentes tiendas se está vendiendo el pantalón azul más rápido que el pantalón blanco y que las tallas del azul se están acabando, sabe que puede producir. Pero esa información no está dentro de la empresa, está ocurriendo en los puntos de venta de las tiendas que puede tener en otros países o a kilómetros de distancia de su infraestructura. Pero ese reflejo de lo que está ocurriendo, digamos, en otro país, está apareciendo en un servidor en algún otro lugar del mundo también, ¿no? Entonces está fuera de sus espacios físicos, es virtual y utilizas machine learning y otras técnicas para aprovechar toda esa información. Y lo que buscan las empresas pues es poder identificar mejor algunos hábitos de consumo o preferencias de sus clientes o características que sean importantes para aquellos que están en su cadena de valor, quienes entregan o quienes venden por ellos también, en el caso de los que son productores y los que tienen puntos de venta ajenos a ellos. Algo similar podemos ver en la parte educativa. Podemos personalizar la educación, ¿no? Y, digamos, de alguna forma, un muy buen docente puede identificar la forma en la que le puede explicar o cómo sería más fácil para un individuo pues tener una primera aproximación a algún contenido y aprender mejor. Pero los sistemas educativos se han vuelto más grandes y desde aquellas concepciones del one-to-one, del modelo británico, a modelos ahorita de ahí, hay docentes que tienen 20 alumnos, 40 alumnos de repente frente a grupo. Hablar de personalización de la educación implicaría un montón de horas de ese mismo docente y a veces ni siquiera las 24 horas del día le alcanzarían para poder identificar muchas cosas para ese individuo. Pero los algoritmos de machine learning y robots de software lo pueden hacer por él. Entonces, si encontramos la forma de conocer los estilos de aprendizaje de un individuo y generar diferentes tipos de contenidos, cada una con mejor asociación con ese estilo de aprendizaje, entonces lo recomendable sería que el contenido de aprendizaje para resolver ese problema y facilitar el aprendizaje de ese individuo sea el que corresponda a sus estilos, ¿no? Entonces, si tienes 7 u 8 tipos de contenidos para 4 o 5 estilos de aprendizaje que tienes en ese grupo, pues cada uno de ellos se asocia, ¿no? Y eso se esperaría incremente el aprendizaje de ese individuo, ¿no? O también poder identificar cosas que ocurren fuera del aula. Y esto se vuelve importantísimo para uno de los problemas básicos de la educación, que es el abandono de muchos de nuestros jóvenes, particularmente en los saltos de un nivel a otro, o sea, cuando pasan de secundaria a preparatoria, durante el primer año de preparatoria ocurre un gran abandono escolar y sigue ocurriendo en el segundo y en el tercero, si bien pues ocurren números más grandes o porcentajes más grandes en los primeros ciclos, ¿no? Pero durante todo el tiempo hay cosas que ocurren dentro de la escuela que pueden pues, contribuir al abandono de ese alumno, pero también hay cosas fuera. ¿Cómo podemos saber y asumir esos comportamientos de fuera y su impacto en el individuo que mezclados con los de adentro pueden provocar ese abandono? ¿Cómo lo podemos hacer, ¿no? Y aquí viene el aprovechamiento de un fenómeno
que es el de la datificación. Platicábamos hace 2 bloques que estamos dejando registros de muchos datos. Una huella digital. Hay huellas digitales, ¿no? Pero de nosotros y de otros actores. Entonces vamos a suponer que yo sé que un joven vive a 40 kilómetros de aquí, ¿no? De donde está tomando las clases. Es una distancia demasiado larga y eso probablemente haga que él abandone la escuela o esta escuela en particular. ¿Cómo sé dónde vive? Bueno, tengo la dirección, pero antes la dirección solo era un registro. Ahora la dirección se puede asociar con una distancia. Una ruta, de hecho. Y con una trayectoria y estimar los tiempos que invierte el alumno en trasladarse. ¿Y cómo sabes dónde vive? Porque a lo mejor la dirección no es la que es la de alguien donde vivía antes, a lo mejor no donde vive ahora. Porque probablemente en su dispositivo móvil esté él compartiendo su dirección para otros propósitos en otras aplicaciones. Y si de 10 a 6 de la mañana está en un lugar, es probablemente que ahí sea su casa, ¿no? Entonces tienes muchas formas de aprovechar la información que ocurre para asociarlo con cosas de interés, en este caso para predicción de abandono. O si vive en una zona donde hay condiciones de mucha violencia, ¿no? Puede ser que el joven tenga un entorno muy complicado. O zonas en algunas regiones del país donde hay un decrecimiento económico por alguna razón circunstancial o porque pasa con algunas ciudades que tienen foco en algún tipo de industria, que se acaba esa industria o tiene impactos por alguna otra razón y entonces hay un decrecimiento en esa región. Entonces las personas que viven ahí pues tienden a tener condiciones muy complicadas y quieren trabajar antes de tiempo o necesitan trabajar antes de tiempo y eso provoca abandono. Entonces hay muchas variables que pueden ayudarte a ajustar predictores de abandono que antes era muy complicado de tener y que ahora pues está registrado de alguna manera en otros datos. Ahora, para llegar a esto me parece que es importante porque luego en México tenemos pues una amplia cobertura o todavía muchos retos en conectividad, porque me queda claro que esto tiene que ser un vínculo entre información, comunicación y la transmisión de los datos para que nuestras escuelas también pudieran tener esta información, ¿no? ¿Cómo podríamos o cuál sería el reto principal para que los docentes pudieran implementar estos tipos de esquemas? Yo creo que lo primerito es entender que esto tiene que ser algo que le ayuda al docente, ¿no? Es una herramienta del docente. El docente sigue siendo el actor clave de la educación, ¿no? Entonces, todas estas cosas son herramientas que le deben de facilitar su labor de incrementar el aprendizaje de una persona, ¿no? También puede ayudarle a ver realidades que por su entorno o donde él se mueve no alcanza a distinguir o a procesar tanto. Lo vemos, por ejemplo, en temas de pertinencia educativa. En el nivel de media superior, pues ya en algunos sistemas de ese nivel, el empleo ya es una prioridad o la formación técnica es parte de su currícula. O en educación superior, donde esperas que termine el joven y encuentre un trabajo. Pero esos trabajos también dejan huella. Si tú explotas todas las bases de información de todos los días que se publican en los portales de empleo de todas las partes del país, vas a poder ver a una realidad diferente a la que a lo mejor el grupo de docentes que está diseñando una currícula puede ver, porque no están revisando ni tienen la capacidad como humanos que somos de procesar miles de lecturas por segundo, ¿no? Nosotros tomamos nuestro tiempo para leer, ¿no? Pero un robot de software no puede estar leyendo todas las oportunidades de empleo que se estén publicando hoy en todos los portales digitales del país, públicos y privados, ¿no? Entonces esa capacidad que te dan las tecnologías de información las puedes aprovechar para trabajos de pertinencia educativa. ¿Qué están pidiendo ahorita? ¿Cuánto están ganando? ¿Qué horarios les están pidiendo? ¿No? O sea, hay un montón de información que aparece en la publicación de un empleo que son narrativas, porque no está el campo 1, campo 2, son narrativas. Entonces, los robotitos tienen que ser capaces de leer esas narrativas, ¿no? Y traducirla en valor para quien va a tomar decisiones, ¿no? Y al final necesitas a los humanos porque todavía
nosotros somos los únicos que podemos, en algunos casos, discernir de todavía qué puede tener más potencial que otras cosas, ¿no? Ahora, se ha platicado también en tener un expediente para los alumnos digital, ¿no? Que pueda narrar esta trayectoria del desempeño. Igual que en salud, en algún momento se ha planteado el expediente clínico único, que también permita tomar decisiones. ¿Qué tan lejos estamos de poder consolidar algo así? Porque me parece que el sistema educativo tendría que ir hacia eso. Yo creo que no estamos muy lejos. Es sorprendente la cantidad de información que tenemos en redes sociales. Tenemos un expediente, para hacerlo segundas con la analogía que ponías, hay un expediente de salud, un expediente educativo, pero tenemos un expediente social. Y ahorita estos expedientes sociales, que además están en 2 o 3 redes, son más abundantes y dejan más registro y tienen más información, tienen más datos, pesan más en términos de datos almacenados que nuestros expedientes médicos y nuestros expedientes educativos. Entonces, si es posible hacer esto en enormes volúmenes, no veo por qué no tengamos un buen expediente educativo que aproveche la datificación de muchas otras cosas. Perfecto. Víctor, sabemos que eres también egresado del Tecnológico Nacional de México, una institución 100% del sistema educativo. ¿Qué recomendaciones puedes dar a los jóvenes? Porque es evidente que has sido un empresario exitoso, que ha brillado por sus innovaciones, por el empuje, por el impulso que has tenido a tus proyectos, por ese valor también que le has dado a la innovación, porque hay que tener esa característica. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a los jóvenes que nos ven? Primero decirte que creo que es excesivo el reconocimiento que me haces, y lo agradezco mucho. Quizá no merezca esas palabras, pero yo creo que como estudiante que viene del sector público, que hice toda mi carrera educativa en el sector público, puedo contarles que pues una primera vocación de continuar leyendo, aprendiendo, pues ha distinguido mi vida como estudiante y luego la que sigue después de que terminas tu ciclo académico inmediato, ¿no? Entonces, aprender a aprender creo que es el principal mensaje para las nuevas realidades de las profesiones, particularmente si van a entrar en mundos muy dinámicos, como de las tecnologías de información, la economía digital, los temas de biología, aquellos que van evolucionando muy rápido. Esta competencia, esta habilidad debe de ser como número uno. Y la otra es saber que los demás siempre tienen más conocimiento que uno. Entonces hay que sumar con todos. Perfecto, Víctor. Pues muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias a ti, Germán. Estamos llegando al final de esta emisión. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Televisión Educativa.